Amado Avendaño, hijo, nace entre la tinta, el papel y el crisol. Nos encontramos con él nuevamente en San Cristóbal. Después de estar mucho tiempo en la Ciudad de México, vienes de visita, Amado, Sí, donde has colaborado en diversos medios nacionales y con excelentes comunicadores como Ricardo Rocha, entre otros. Ayer tuviste la oportunidad de recibir de manos de la agrupación de periodistas de San Cristóbal la medalla Manuel Burguete Estrada. ¿Cómo considera a Amado Avendaño Villafuerte la situación que impera del periodismo actual, principalmente en Chiapas y en San Cristóbal? mira, es una de las peores épocas junto con los años 80 en el ejercicio del periodismo, porque a diferencia de los años 80, hoy desde la cúpula del poder se agrede y se ataca directamente a los periodistas. Y si bien hay un grupo de periodistas que podríamos hablar quizá de el propio Ricardo Rocha, de Carlos Loret, de Ciro Gómez Leiva, estas figuras del periodismo que todo el mundo reconoce, que tienen los medios para contestar, para defenderse o para en determinado momento sentirse en una cúpula de seguridad, ¿no? Pero hacia abajo eso es terrible. ¿Por qué? Porque las autoridades locales les ha dado estúpidamente por replicar el modelo de las mañaneras. Entonces se ponen a agredir, y como el presidente lo hace, entonces ellos también a insultar, a agredir. Pero el problema es que los periodistas en lo local sí están altamente vulnerables, y no solo por el poder político, por los grupos fácticos, por el crimen organizado. Lo vimos en San Cristóbal de las Casas, la forma en que ejecutaron a Freddy López Arévalo es escalofriante, y más escalofriante es que a estas alturas del partido todavía no tengamos idea de qué fue lo que pasó. Me parece que eso nos pone en vulnerabilidad a cualquiera que ejerce el oficio periodístico y a cualquier ciudadano común y corriente. No sabemos qué pueda pasar. Ha habido un cambio, Amado, desde la época del 94, donde tu señor padre fue el gobernador en rebeldía. Toda tu familia se inmiscuyó en tanto en la situación de los insurgentes para darlo a conocer hacia el mundo. Ha cambiado mucho ese periodismo que se hacía en el 94 a la fecha actual. Yo creo que ha evolucionado, sobre todo gracias a las tecnologías de la información. Siempre el contenido es el que manda, porque ahora cualquiera puede tener acceso a hacer una transmisión, así como ahorita, o cualquiera puede emitir una opinión, lo que sea, pero lo que siempre se va a privilegiar es el contenido, no cualquier cosa se consume, ¿no? Esa es la diferencia, y antes solo existían medios tradicionales. Y en aquella época era complicado también, pues porque no era tan accesible el acceso a los medios de comunicación, no para todo el mundo. Lo que sí veo es, en cierto sentido, en algunos casos, es en esto un poco de un deterioro y una distorsión del oficio periodístico. También lo he visto, porque, digo, no es por despreciar a nadie, pero pues cualquiera puede autodenominarse periodista en cualquier momento, y le creo que la esencia del periodismo tiene que ver con el cuestionar. Hoy, si te das cuenta, los medios independientes son los que le aplauden al presidente, y ahora los medios chayoteros son los que lo critican. O sea, la locura, justo al revés, ¿no? Y este vicio del alabar al presidente como no lo vimos ni en los tiempos del PRI, de lo más rancio y oscuro del PRI.
de los años 70. No había ese nivel digamos, de papel tan indigno de algunos personajes que son ahora estrellas y protagonistas y se sienten periodistas. Eso denigra, demerita y pone en riesgo el oficio periodístico. Amado, tú has sido uno de los grandes críticos del presidente de la República cuando sabemos que tú has militado o simpatizabas con AMLO. ¿A qué se debe ese cambio? Jamás, nunca he simpatizado con AMLO. Nunca. Sobre todo porque yo considero que él nunca ha sido una persona de izquierda. Es un hombre profundamente ahora. Pareciera que, así como dicen, ¿y dónde estaba cuando? Pues ¿dónde estaban ustedes que no lo vieron? El periódico Tiempo tiene 53 años criticando el poder. O sea, en mi familia hay 53 años de... Jamás han visto que nosotros estemos aplaudiéndole a las autoridades, por el amor de Dios, nunca. Y ahora se extrañan, o sea, tendría que... hay que aplaudirle. No es aplaudirle. Para eso existen las áreas de comunicación social, para hablar bien de ellos, ¿no? El oficio de la gente de comunicación social es hablar bien de ellos, es su único oficio. Tu familia se ha destacado siempre por ser muy directa, Amado. Sí. Muy directa. Nunca se ha sometido a gobierno alguno. Pero ¿qué es lo que pasa en estos momentos cuando algunos comunicadores que se dicen de izquierda callan? ¿Cuál es el motivo? Pues, mira, no necesariamente tiene que ver con que como, bueno, en el caso de la jornada, sí. En el caso de la jornada, pues recibe 400 millones de pesos y el presidente ha comprado, igual que los presidentes anteriores, que compran la línea editorial. Pero creo que hay algunos que legítimamente, como lo dijo Antonio Helguera, en paz descanse, en su momento y me pareció honesto de su parte, aunque dejas de ser periodista, pero me pareció honesto de su parte decir, yo no voy a criticar a un gobierno con el que estoy de acuerdo y que siempre luché por eso. El asunto es que si tú quieres ayudar a un gobierno con el que simpatizas, lo tienes que criticar, le tienes que señalar sus errores. Y tienen que aceptarlo. Si quieren, y si no, los tienes que seguir señalando, punto. Y si no simpatizas con... Es que el oficio del periodista no es estar... no es un asunto personal, es un asunto de servicio. A la comunidad, a la sociedad. Claro. Sí, yo doy mi opinión, pero mi opinión tiene que es una propuesta que yo le hago a mi comunidad, a mi público, a quien me ve, a quien me escucha. Es una propuesta que yo le hago. Es un punto de vista para que lo analice. Yo siempre les digo, cuestionen lo que ven, lo que escuchan, lo que saben. Cuestionen lo que yo estoy diciendo. Es la única forma sana de asegurarte de que estás convencido de lo que crees, ¿no? ¿Cómo poder criticar y hacer esas observaciones que tú mencionas, Amado, cuando hay gobiernos que te censuran en muchos sentidos, en muchos casos, en muchos aspectos? Ya que no solo en San Cristóbal, a nivel estatal, a nivel nacional, han sido censurados muchos de estos medios de comunicación. Es que el problema de la censura a los medios de comunicación en estos tiempos tiene que ver con el control que un poder pueda tener sobre ellos. Pero si tú tienes espacios como estos, que son absolutamente libres, pues que ni modo que te quiten tu canal de Facebook, de YouTube, no te lo van a tirar. Y si te lo tiran, abres otro punto. Aquí lo importante y lo que yo aprendí de mis papás, porque lo vi en su momento, es si en algún momento tú te doblas ante la autoridad una vez, es como con los secuestradores. Si tú cedes a la primera, ya te jodiste. Tú tienes que, o sea, te le tienes que plantar al poder. El poder solo te va a respetar si tú te le plantas enfrente, le dices, no estoy de acuerdo. Y si estás dispuesto a ello, ¿no? Y tienes que ser inteligente también, porque me decía mi papá, me acuerdo, decía que los periodistas son como los bomberos o los socorristas de la Cruz Roja. Saben que están en riesgo permanentemente, pero no pueden claudicar en su trabajo. El bombero no se puede quemar, o sea, sabe que hay un riesgo, pero tiene que hacer todo lo posible por no quemarse, o el otro por no lastimarse, porque si no deja de ser útil a los demás. Los periodistas no podemos convertirnos en la nota, no podemos terminar siendo las víctimas en un asunto, pues porque fracasaste. Eso me lo decía Raimundo Rivapalacio. Fracasa el periodista cuando se convierte en la nota.
¿Por qué? Pues tú estás para servir, ¿no? Para que te vean a ti, ¿no? Y regresando un poquito en el 94 del conflicto zapatista, esos medios, esas informaciones que se daban, ¿eran notas lo que uno hacía o era nota del periodista? A ver, ¿cómo? Sí, es decir, la nota, la información que daban a conocer y el comunicador Sí. la divulgaba, ¿era nota de los insurgentes o el insurgente hacía que el comunicador diera a conocer lo que uno quisiera? Creo que digamos, la esencia del periodismo. En ese momento lo más importante era que había un levantamiento armado. Y entonces lo que necesitaba saber la gente era lo que estaba diciendo ese grupo armado en ese momento, ¿no? Por eso era importante comunicar, y entre más fidedigno fuera, es tal cual, publicar el comunicado tal cual venía. Sin embargo, también, digo, en todo medio hay una parte editorial, la columna, el editorial como tal, y las columnas de opinión que, digamos, interpretan, digieren, dicen, esto se refiere a esto, le dan contexto, ¿no? Yo creo que ese fue el papel fundamental del periódico Tiempo en ese momento, y creo que literalmente el periódico Tiempo dio su vida por eso, y eso es lo que terminó, digamos, reventando al periódico, ¿no? Por la presión y el peso de haber pasado a través suyo un levantamiento armado. Y era el portavoz, porque eran los primeros comunicados que hacían los insurgentes, el EZLN, pasaban primero del Tiempo y después ya el Tiempo repartía a todos los medios a nivel internacional. El EZLN justificó que el primer comunicado es porque el Tiempo en su momento era el medio en el que se habían denunciado y el que se habían hecho públicas todos los abusos que sucedían, sobre todo en la zona de los Altos de Chiapas, y que dieron origen al movimiento zapatista. Después el EZLN consideró que el Financiero, La Jornada, Proceso y Tiempo eran los únicos 4 medios en los que ellos confiaban, y a ellos se les mandaban los comunicados, ¿no? Y claro, en el Tiempo lo que hacíamos es, literalmente, había una fotocopiadora ya en la casa, y era fotocopiar, y al que llegaba le entregabas el comunicado, porque era, o sea, lo más importante era difundirlo, más que decir, oye, te voy a cobrar por esto, ¿no? Esa es la misión, pues, también del periodismo. ¿Cómo rompe el Tiempo, tu familia, con las conversaciones con Marcos? Porque en un momento se ve que se desaparecen, Sí, que ya no hay esa amistad, lo podemos decir. Es que, mira, muchos pensaron que había una amistad o una cercanía. Hubo mucha cercanía, pero amistad o una cuestión que tuviera que ver con algo más allá del objetivo, no lo hubo. Es decir, había mucha cercanía porque caminábamos hacia un objetivo común. Pero en cuanto a ese objetivo común, ellos decidieron separarse no solo de toda la sociedad civil. De hecho, en 1990, ¿qué fue? No, 2004, 2005, no recuerdo. Por ahí decidieron incluso separarse de lo que aquel movimiento que fundaron civil que se llamaba Frente Zapatista de Liberación Nacional, que era el que agrupaba a la sociedad civil. Pero realmente al EZLN le terminó estorbando esa sociedad civil que se burocratizó, digamos, en algún momento, y dijo, pues es que nada más son un lastre, ¿no? No ayudan, nomás estorban. Entonces se retiraron ellos a sus comunidades y se retiraron de todo. Y como no era una cuestión como de cuates, ¿no? Cada quien agarró por su lado y se acabó, punto. No es una ruptura, no es una pérdida de amistad, porque tampoco era, o sea, ellos tenían una misión, no eran amiguitos de nadie, eran un ejército rebelde, ¿no? Tanto tu papá como tu mamá han sido muy valerosos al criticar a los gobiernos, Sí. tanto municipales como
como estatales. ¿Cuál de las dos líneas más te ha apasionado? Porque tu mamá ha sido un poquito más incisiva y tu papá era un poquito más cauto para decir las cosas. No, fíjate que, pero más bien en su personalidad, ¿no? Creo que periodísticamente los dos tenían el mismo filo, pero mi papá era muy diplomático y mi mamá es muy directa, ¿no? Pero detrás del teclado eran iguales, no podías distinguir quién había escrito la columna o el editorial, ¿no? A veces lo escribía uno, a veces lo escribía otro, pero te digo, la imagen de mi papá era mucho más accesible porque es una conversación muy agradable, hacía muchos chistes, era muy de relaciones públicas, ¿no? Amadito, te digo Amadito porque eres menor que yo y desde hace varios años nos conocemos. Me encanta que me digan Amadito. ¿Verdad? Tres grandes aciertos que ha tenido Manuel López Obrador y tres desaciertos en esos 3 años de gobierno. Fíjate que me han preguntado eso, varias cosas y me costó trabajo encontrarlas, así es que ahora sí que como los libros de Peña Nieto, ya me sé cuáles son las tres. Mira, uno de los aciertos de esta administración, voy a empezar por eso, para que no vean y con sus asegúnes también, es el incremento del salario mínimo, sin duda no repercute demasiado, pero sí genera un ambiente como positivo. Aunque el salario en realidad no se ha recuperado, se recupera el salario mínimo, pues de ahí para arriba no hay recuperación de salario. Ese es uno. La otra es la recaudación. Sí. Ha sido bastante eficiente esta administración para recaudar. El problema que ha tenido es que ese dinero, una vez recaudado, no se reparte de manera equitativa, tanto es así que hay 3.8 millones más de pobres, ¿no? Y la tercera, la verdad es que que ya se va a ir pronto, ya falta menos. No, realmente no encuentro muchos aciertos. Es una administración que ha sido bastante torpe. Mira, no nos importaría que López Obrador sea antipático, que pueda hacer que te caiga mal. No nos interesa su ideología. A los gobiernos se les juzga por sus resultados. Y en ese sentido, contestando a tu otra pregunta, creo que el asunto de la corrupción, en la que generó tantas expectativas, hoy está peor que nunca. Y el monumento a la corrupción en este país se llama Manuel Bartlett y es uno de los operadores más cercanos del presidente. Ya no hablemos de sus hermanos, de sus primos, de toda la gente que tiene alrededor y de la opacidad de la entrega de los contratos, ¿no? El segundo, los niveles de violencia que se han incrementado brutalmente cuando se había criticado tanto a Felipe Calderón por este asunto de las masacres. Hoy llevamos más de 106,000 muertos. 106,000 muertos. Calderón terminó con 120,000. O sea, y vamos a la mitad del sexenio. Y la violencia y la corrupción y sobre todo el sistema de salud. Él prometió un sistema de salud como en Dinamarca y estas son las horas en que no hay ni medicinas. Desapareció el Seguro Popular y lo sustituyó con un armastote que se llama Insabi, que lo único que pasó es que dejó a 15.6 millones de personas sin acceso a la salud. Ahí está el problema de los niños con cáncer. Entre ellos eso y el desabasto brutal de medicamentos. Entonces, esto genera, por ende, algo que contradice verticalmente su discurso. Primero los pobres. La misma pregunta, Amado, ahora a gobierno a nivel estatal y después me gustaría que te vayas al municipal, por favor. Mira, a nivel estatal, el problema con Rutilio Escandón es que no reconoce los problemas que hay en Chiapas. Parece que Rutilio Escandón fuera gobernador de Nuevo León. Se la pasa inaugurando obras y cuando hay casos tan terribles como el que vimos anoche en San Cristóbal de las Casas, del secuestro de 5 personas con una impunidad a la luz de todo mundo. Hasta los que no se tenían que enterar se enteraron que ayer secuestraron a 5 personas
La delincuencia organizada en público, todo el mundo sabemos quién los secuestró, pidieron 250,000 pesos, los raparon, los vejaron. Y por cuidar áreas protegidas. Por estar cuidando áreas protegidas. Y no pasa nada. Y no hay una reacción de la Secretaría de Gobierno, del Gobierno del Estado. Aquí me parece que es lo que se resume del Gobierno del Estado, es un total abandono de su población. Y a nivel local, Mariano es la tercera vez que gobierna. Y bueno, en un diferente partido, ¿va? Y lo que vemos es más de lo mismo. Es que es lo que me preocupa. Ahí están otra vez los mismos. ¿Y qué está haciendo? La respuesta la vimos igual anoche. Yo no me voy a ir a meter allá porque me secuestran. Entonces, ¿quién es la autoridad en este lugar? No hay autoridad. Mariano generó también muchas expectativas y estas son las horas en que no cumple. Una de las cosas que bien haría sería no solo decir que la administración anterior está mal. Necesitamos que interponga denuncias penales en contra de quienes saquearon este gobierno, este municipio, ¿no? Es una repetición casi de... ¿Por qué? Pues porque lo que sí coincido con López Obrador es que lo que haga el presidente, hacen los de abajo. Y ese es el ejemplo que está dando. Ese es el ejemplo de lo que está pasando en San Cristóbal. Ingobernabilidad. Cuando se había generado, sobre todo, Mariano habló de seguridad y ayer públicamente renunció a su potestad de autoridad. En 3 años que le queda a López Obrador, ¿repetirá Morena a nivel nacional, a nivel estatal, en Chiapas? Mira, en Chiapas en realidad yo creo que no ha dejado de tener influencia Manuel Velasco y los Verdes, ¿no? En realidad el Rutilio Escandón está ahí pues por su cercanía con López Obrador, pero de no ser así, yo creo que lo que ha faltado es liderazgo civil y participación ciudadana. Recientemente, y déjenme platicarles de esto rápidamente, se ha conformado el Frente Cívico Nacional. Ese Frente Cívico lo que quiere es justamente convocar a la ciudadanía, es decir, ¿qué nos ha dicho López Obrador? ¿Quieren de este modelo o quieren regresar al PRIAN? Pues no queremos ni una sopa ni la otra. Lo que estamos haciendo es levantarnos, ir a la cocina y cocinar nuestra propia comida como nosotros la queremos. Eso es lo que queremos. Y eso es a lo que estamos convocando en calidad de ciudadanos, con una horizontalidad. ¿Y qué hacen ustedes? Estamos esperando que nos venga a dar chichi uno u otro. No queremos de ninguno. En cuanto tú empoderas a la sociedad, no importa quién gobierne, va a gobernar como tú quieras. Pero si estás esperando, literalmente, que sea Mariano el que los vaya a rescatar, pues no va a ir. Porque no tiene respaldo social. Tiene la legitimidad de los votos, igual que López Obrador, igual que Rutilio Escandón, pero no tienen pueblo. La gente no lo sigue. Si Mariano Díaz Ochoa, desde ahí hasta López Obrador, tuvieran realmente pueblo, no para acarrearlo y llevarlo al Zócalo, para una situación como la que vimos ayer en Cuxtitali, si yo fuera un presidente municipal que tuviera el respaldo social, voy y toco las campanas de la catedral y le digo a la gente de San Cristóbal: ustedes votaron por mí, ayúdenme, vamos a ir a rescatar a nuestra gente que tienen secuestrada allá. Y vas a ver, si no, se le aflojan los esfínteres a los secuestradores y los entregan así sin entregar un solo centavo. Pero les falta pueblo. Les hace falta respaldo ciudadano. Eso no lo tienen. Lo que nosotros estamos haciendo como Frente Cívico, ciudadanos comunes y corrientes, es generar esa fuerza social para que nosotros veamos quiénes indicamos, quién queremos que sea, y lo vamos a respaldar, pero bajo nuestras condiciones, no las que ellos pongan. Oye, lo que pasó ayer y al haber un supuesto pago, esto provoca que ya cualquiera pueda invadir, no me salgo mientras no exista esto. Ya encontramos el caminito, es la claudicación. O sea, el contrato social te dice que tú no vas a tener armas en tu casa, no te vas a pertrechar en tu casa, porque tú le entregas esa potestad a una autoridad para que te defienda. Eso tiene que ver con el contrato social de la propiedad privada y de los derechos y libertades que uno tiene.
No me puedo defender por mí mismo porque yo acordé con una autoridad que ella lo va a hacer por mí. Por eso tiene el monopolio exclusivo de la fuerza. Pero cuando se renuncia a eso y se ponen de rodillas frente a un grupo delincuencial, pues entonces tú como ciudadano estás absolutamente desamparado. Alguien viene ahorita, me levanta, me secuestra y solo Dios puede saber si voy a regresar o no. Porque la autoridad, lo tenemos bien claro, no va a hacer nada, no está haciendo nada, no tiene la capacidad. Escuchamos a Mariano decir ayer, pues es que la Guardia Nacional son 30 peludos que igual los van a secuestrar. Ahí está la 31 zona militar, vayan a pedirle, ¿o para qué sirve el ejército? No tenemos productos gallináceos. Amado, esto ha sido largo y podremos pasar Todas las 2, 3 horas más. ¿Algún mensaje que le dieras a la ciudadanía y a los compañeros periodistas para que tengamos un poquito más de observancia en lo que está pasando aquí en San Cristóbal? Mira, una de las cosas que es fundamental es apoyar al periodismo independiente, respaldarlo, porque esos son los únicos canales en los que se logra la integración de la sociedad. Cuando hablas con la verdad, cuando exhibes lo que está pasando y cuando te integras como sociedad, porque es lo que le da peso. Si mañana vienen y secuestran a mi vecino y yo no digo nada, pues pasado mañana van a venir por mí y nadie va a decir nada. Esa ruptura del tejido social es fundamental recuperarla. San Cristóbal de las Casas la tenía hasta hace unos años, se rompió ese tejido social y nadie sabe quién es el otro y nadie le importa quién es el otro. La gente incluso salía a barrer su calle todos los días. Se perdió el sentido de comunidad en esta ciudad, se perdió el sentido de comunidad en el país entero. Estamos rotos por dentro. No nos va a venir a juntar nadie, no nos va a venir a salvar nadie, nos tenemos que salvar por nosotros mismos. Muy amable, gracias, Amado. Gracias, Enoch. Bienvenido. Muchas gracias.